a que nosotras hoy recibamos de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, bendito Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por esa oración, Nemi. ¿Verdad? Le doy una bienvenida y saludos a todas las que están conectados. Amén. En este momento, gracias a todas las que siempre han estado ahí desde el principio, desde la primera clase y todos los que se han añadido luego. También un saludo, ¿verdad? A los que quizás después se conecten, ya que estas clases van a estar, pues van a quedar grabadas y van a estar en nuestra página de YouTube. También, pues saludamos a todo aquel que, ¿verdad? Donde llegue el sonido de mi voz, le envío un saludo. Esta es su hermana Brenda Liz Luyanda. Por la gracia de Dios, ¿verdad? Estamos ahí ayudando y liderando el grupo de Norteamérica e Islas de este ministerio de restauración personal, matrimonial y familiar, Perlas de Gracia. Es para mí un privilegio, ¿verdad? Poder ser parte de este grupo de hermanas que un día el Señor tocó el corazón de una, que no sé si está por ahí, y le hizo un llamado a que comenzara a hablar las cosas que Dios estaba haciendo con ella. Y de unas pocas mujeres, pues ya habemos casi 800 mujeres que estamos en esto, buscando una palabra del Señor y buscando dirección del Señor para poder restaurar nuestras vidas, ¿verdad? Nuestras casas y nuestros matrimonios y todo lo que tiene que ver con nosotros, nuestros hijos. Hoy vamos a estar hablando de eso también, de lo que son nuestros hijos. Amén. Así que un resumen, siempre me gusta dar un resumen para saber dónde estamos y para dónde vamos. Comenzamos esta serie de conociendo y entendiendo la fe. Las primeras clases fueron hablando, ¿verdad?, del comienzo de la fe, donde comenzaban en la palabra. Luego estuvimos hablando de los diferentes tipos de fe, la salvadora, el don de fe y el fruto de fe. Y luego pues comenzamos a hablar, ¿verdad?, de los héroes de la fe. Y ahí es que hemos estado pues esta última semana, ya que son muchos. Esto, claro, está basado en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y hemos ido uno por uno estudiando cada uno de estos personajes que fueron nombrados en ese capítulo como héroes, ¿verdad?, de la fe. ¿Qué hubo en ellos? El propósito de estas clases para mí era sacar qué hubo en ellos, qué los destacó, ¿verdad?, para que estuviesen en ese libro, para que el Señor considerara sus nombres entre tanta gente, ¿verdad?, tantos personajes de la Biblia, entre tantos, qué hubo en ellos que el Señor hizo para que ellos estuviesen ahí en esa lista de héroes, ¿verdad?, de la fe. Estudiamos a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Rahab, Gedeón, Barak y Sansón. Y hoy vamos a estar estudiando a Jefté, David y Samuel. Pero yo hice algo un poquito diferente hoy, pero antes de leerlo, Jackie, te pregunto, ¿puedes hacer lo que ibas a hacer hoy o tiene que ser o va a ser la semana que viene? No sé si tienes la disponibilidad de hablar hoy o si entonces lo vas a dejar para la semana que viene. Sí, para la semana que viene podría. Ok, Perdón. está bien, perfecto. Amén. Vamos a comenzar. Yo quiero decirle, porque hoy en el trabajo, mira, cuando yo estaba sentada allí, estaba preparándome para los 3 de hoy, yo dije, no, yo necesito como un resumen de los otros anteriores, ¿verdad? Porque ya vamos para cuántos ya, vamos para el 17 hoy, para el 15. Y yo dije, yo quiero hacer mi propio resumen, ¿verdad? Pero con una sola oracioncita, como yo los defino a cada uno, porque obviamente aquí pues hablamos de cada uno de ellos y estuvimos pues desglosándolo, pero yo quería como yo para mí misma, para mí personal. Y miren lo que yo hice, yo puse a Abel, su ofrenda, su adoración. Eso fue lo que a mí me destacó de él, ¿verdad? La fe, la ofrenda y su adoración. Para mí eso fue lo más que cuando pienso en Abel es lo que me hace, lo que me viene a la mente. Enoc, su relación con Dios. Noé, el creer en lo antes no visto, en algo que no tenía precedente. Abraham, el creer en lo imposible, en algo que no había manera si Dios no metía la mano. Sara, lo mismo, porque Abraham y Sara pues fue lo mismo, el creer en lo imposible. Isaac, su obediencia en lo aprendido, en seguir lo que sus padres le habían dado, él se mantuvo en esa obediencia. Jacob, su perseverancia en el llamado que Dios le había dado, que su madre le contó, y su perseverancia en llegar a cumplir el propósito que había para su vida. José, su identidad. Él supo quién era desde pequeño. Él vio su sueño y él siguió, y su identidad creo que fue lo que lo sostuvo. Moisés, su fe en la misión donde la salvación de un pueblo dependía de él.
verdaderamente que Moisés, el peso que hubo sobre sus hombros, ¿verdad? Los otros eran algo para ellos, pero cuando empezamos con Moisés, que Josué también fue lo mismo, dependía un pueblo completo de su fe. O sea, eso me impacta que ellos tuvieran la gallardía de aceptar lo que Dios le estaba dando, ¿verdad? Josué, su fe en las batallas, su fe en el Señor, en poder vencer esas batallas, siempre obtener esas victorias. Ese positivismo, ¿verdad? Que desde antes de ser el líder, cuando fue espía, ya desde ahí estaba esa fe en que yo voy a ganar, sin estar peleando. Él nada más fue a ver la tierra y ya él estaba ganando batalla. Eso me llama la atención de él. Rahab, la fe que salvó su casa, sin importarle de dónde venía, sin importarle su pasado. Gedeón, la fe que desarrolló en medio de sus debilidades, verse como Dios lo veía, ¿verdad? Barak, fe en cumplir su llamado sin la necesidad de ser reconocido. Le soy sincera que para mí Barak fue, hasta ahora, es uno de mis favoritos. Esa fe en cumplir el llamado sin necesidad de ser reconocido. Sansón, fe en su llamado, en su compromiso, aún en medio de sus muchas fallas. Obviamente, ¿verdad? Sansón, yo digo Sansón el cabezón. Jefté, ese lo vamos a estudiar hoy, ¿verdad? No sé si lo estoy diciendo bien, si es Jefté o Jefté, no sé. Pero está Jefté, David y Samuel. Eso lo vamos a estudiar hoy, pero yo puse Jefté, fe en cumplir su palabra, aunque le costó dolor. Y ese temor a Jehová. David, obviamente el rey David, su amor y su relación íntima con Dios. Eso es lo que sobresale de nuestro, ¿verdad? De este rey David. Samuel, fe en cumplir su voto con Dios y una total obediencia. Amén. Así que eso fue lo que yo hice. Ese ejercicio me gustó porque me hizo recordarlo y lo tengo anotado. Se lo recomiendo, ¿verdad? Si ustedes quieren hacerlo, hagan lo mismo, hagan la lista de lo que ya hemos estudiado y piensen, busquen sus notas en lo que habían anotado, busquen sus cosas y hagan así una oracioncita de lo que cada uno, ¿verdad? Les recuerda. Porque acuérdense que le dije que esto sirve cuando nosotros nos vamos de rodillas a orar, que a veces, ¿verdad? No sabemos cómo orar o no sabemos qué decir. Pues esto nos sirve para decir, Señor, la fe como que no importando el pasado, como Rahab, ¿entiendes? Podemos orar a través de la palabra. Es lindo cuando nos acercamos al Señor y le oramos con estas cosas, nos da como la más seguridad y la más certeza de lo que estamos orando, ¿verdad? Como con entendimiento. Así que pues les recomiendo que lo hagan también. A mí me gustó y lo voy a seguir haciendo con los próximos que vamos a seguir estudiando. Amén. También les digo que si alguna no tiene pues todas las clases que hemos dado hasta ahora, yo tengo toda la información por PDF, me lo piden al privado y se lo puedo enviar. Y mañana pues le estaré enviando la de hoy. Amén. Así que vamos de lleno hoy. Vamos a empezar con Jefté. Jefté, eso se encuentra, ¿verdad? En el libro de Hebreos 11:32 se habla, lo único que se dice es, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Ok? Pero obviamente tendríamos que irnos a donde está todo lo escrito de Jefté, que eso está en Jueces 11. Actually, es el capítulo 11 y 12. Así que ustedes en su casa después, si quieren leer la historia bien completa, que está bien buena, esta de Jefté, está en Jueces 11 y 12. Acuérdense que aquí solamente pues hablamos de lo que sobresale de la historia de ellos, pero cuando te vas allá a la palabra y te metes en tu tiempo libre y comienzas a estudiar, yo sé que el Señor te va a dar mucho más de lo que quizás podamos hablar aquí. Amén. Eso es lo bueno de la palabra, que eso es ahí sin límite y Dios nos va a dar según nuestra necesidad. Amén. Jefté, ¿quién fue Jefté? Él fue un juez de Israel. Acuérdense que después comenzaron los jueces, o sea, el pueblo de Israel, después de Josué, comenzaron a ser reinados por jueces. Los jueces eran los que estaban a cargo, ¿verdad? De, como Débora, que ya lo estudiamos, pues era una de las jueces. Y hubieron, creo que fueron 13 jueces, y luego fue que empezaron con los reinados que estuvo pues Saúl y David por ahí. Eso es para que vayan, ¿verdad? Entendiendo cómo fue la historia. Pues Jefté fue uno de esos jueces de Israel que demostró que es posible superar el rechazo. ¿Por qué? Porque la historia de Jefté es un poquito triste al principio. Mira, Jefté, su padre, lo engendró con una prostituta. Él estaba casado, pero una prostituta quedó embarazada de él, de Jefté. Y luego la esposa de su padre tuvo más hijos,
¿qué pasa? Que cuando ellos crecieron, los hijos legítimos de la pareja se levantaron contra Jefté y le dijeron, no, tú eres hijo de la ramera, tú no eres hijo como nosotros, tú ni vas a heredar, vete de aquí. Y lo botaron del sitio donde estaban. Si vas y lo lees, está ahí. Ellos lo echaron fuera y le dijeron, no, tú ni vas a heredar. Pero ¿qué pasa? Que había unas cualidades en Jefté que no estaban en los otros. Y era que este joven era valiente y era guerrero, era fuerte en batalla. Y era fuerte y era espérense, que aquí pasa algo en la computadora y no sé qué. Denme un segundito. Me queda la pantalla con todo. No sé si ustedes están viendo lo mismo que yo estoy viendo en mi pantalla o si están viendo. Denme un segundito. ¿Ustedes ven todo bien en sus pantallas? ¿Alguna que me pueda contestar? La estás compartiendo doble. ¿Quién? Creo que tú o otra, Elena, dice que Elena está presentando. Dice que Elena, eso es lo que no estoy entendiendo. Yo compré esta computadora hace 2 semanas y no la sé usar bien. Elena me enseña como que tú estás haciendo algo, no sé qué es lo que estás haciendo. Si puedes sacar eso de ahí. Déjame ver. No, si es ella porque yo no puedo. Dice que Elena está compartiendo la pantalla. Ella le tiene que dejar de compartir. Elena, ¿nos escucha? Se salió, pero como quiera se quedó eso ahí. Déjame ver si yo puedo quitar eso. Denme un segundito, ténganme en paciencia, a ver. Details. Ella está compartiendo la pantalla. No sé cómo puedo quitar esto. En un segundo. Y adentro jabón, este es con boca. ¿Sí o no? Oye, ¿qué diablos? Se me dio todo. Parece que es asqueroso. Marianela, se te abrió el micrófono a ti ahora. Ahí fue. Ahí se fue, yo creo ya. Ya se arregló. Estas cosas pasan, ¿verdad? Ok, pues como estaba hablando, sus hermanos lo botan, lo sacan del sitio, pero le dicen, a mí, pero no se dan cuenta o no, había algo sobre Jefté que sobre ellos no estaba y era que era un hombre valiente, era un hombre de guerra. ¿Y qué pasa? Se levantan, el grupo enemigo se levanta contra ellos y ¿qué les cuesta hacer ellos? Los ancianos de la tribu tuvieron que ir a buscar a Jefté porque era el único en quien ellos pusieron la fe y dijeron, es el único que nos puede salvar y librar en contra de nuestros enemigos. Y qué bonito, ¿verdad? Que dice la Biblia cuando te vas allí a Jueces 11 y 12, ahí está toda la historia de Jefté. Qué bonito que cuando lees ahí, él no pelea con ellos, él no le dice, él simplemente le pregunta y le dice, oye, pero ustedes no me sacaron del sitio. Y los ancianos le tuvieron que decir, sí, pero prácticamente te necesitamos. Y él pudo haberle dicho, no, ahora ustedes arréglenselas como puedan, porque yo no podía ni heredar, ustedes me sacaron. Mas, sin embargo, él no hizo eso, sino que él dijo, bueno, ¿estás seguro que me estás poniendo como caudillo? Caudillo es como jefe en milicia. ¿Estás seguro que me estás dando la autorización para ser jefe de milicia? Voy a meterle mano, voy a ir a guerrear, voy a ir a hacer lo que tengo que hacer, pero entonces ante el pueblo, déjale saber que yo soy el jefe de milicia. O sea, dame mi lugar. Entonces eso me gustó porque aunque no
no hubo venganza en él, obviamente no estaba eso de venganza, pero sí tuvo la fuerza de decirle, ok, ustedes me sacaron, pero si yo voy ahora a ayudarle, deme mi posición. Y así fue. Ellos fueron para atrás y dijeron, sí, no hay problema, te damos la palabra, si nos ayudas, tú vas a ser el jefe de milicia y esa es tu posición. Y así fue. Y cuando leen ahí, este hombre era estratégico, él tuvo estrategias donde él trató de poner la paz primero con el grupo enemigo y ellos no quisieron. ¿Y cómo tuvo que hacer? Tuvo que guerrear con ellos y él obtuvo la victoria. Pero pasó algo con algo que tú dices, ¿qué torno tomó esa historia? Y fue que en medio de su batalla, él le hizo un voto, él hizo una promesa al Señor. Y él dijo, Señor, si tú me das la victoria, cuando yo llegue allá a mi casa otra vez, el que salga a recibirme, yo te lo voy a dar de holocausto. Y dice, ¿verdad? La historia que lo más seguro él pensaba que uno de los animales iba a salir, entonces él iba a darlo como holocausto, pero no fue ningún animal. Cuando él llegó, porque obviamente obtuvo la victoria, fue su hija, su única hija. Mira, cuando yo lo leía, yo decía, Dios mío, su única hija salió a recibirle. Y dice la palabra que él lloró, él gritó y él dijo, ay, Dios mío, pero él cumplió su palabra. Vaya y léala porque esta historia es tremenda. Él cumplió su palabra y eso me decía mucho porque yo decía, siempre sabemos, ¿verdad? De Abraham, que Dios lo mandó a sacrificar su hijo, su único hijo, ¿verdad? Como decía, aunque sabemos que tenía Ismael. Y él no lo tuvo que hacer, aunque lo hizo en el corazón, él no lo tuvo que hacer físicamente, pero este hombre tuvo que matarlo. Aunque claro, esta situación no fue que Dios se lo pidió, pero él lo dio como voto. Entonces, si nosotros pues estudiamos y qué podemos sacar de aquí, yo decía, yo en una de las ocasiones que hablaba con ustedes le decía, hay que tener cuidado. La Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Hay que tener cuidado con las cosas que hablamos con el Señor y muchas veces en medio de nuestras batallas y nuestras luchas. Señor, si tú me das la victoria, yo te prometo que yo voy a predicar tu palabra y Dios cumple lo que nos ha dicho y estamos predicando su palabra. Estamos siendo fiel al voto que hicimos. Nuestro Dios es un Dios de pacto, hermano. Nuestro Dios no se olvida. Tú te puedes olvidar de lo que tú prometiste, pero Dios no. Por eso es que tenemos que tener cuidado de las cosas que prometemos y las cosas que hacemos bajo presión, porque Dios está mirando y Dios busca esa integridad en nosotros, que si tú dijiste, yo voy a hacer esto, tú lo tienes que hacer. Tenemos que ser lentos para hablar, lentos para prometer, porque te dice la Biblia, y vuelvo y lo repito, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Hay que tener cuidado con eso. Y eso le pasó a este hombre que hizo ese voto, ganó la batalla y tuvo que dar a su hija como holocausto al Señor. Pero me gustó mucho porque cuando lo vayan y lo lean, la hija misma le pidió hasta un tiempo, ¿verdad? Que quizá aquí me estoy saliendo un poco de lo que quería hablar, pero ella le pidió un tiempo al papá, le dijo, dame un tiempo para llorar mi virginidad, porque era una muchacha virgen y no se llegó a casar. Pero ella regresó, ella se fue para los montes, allá lloró con su amiga y luego volvió. Que yo decía, llega a ser un hijo de uno en este tiempo. Mira, para el monte se va y no le vemos el pelo, no vuelve, se escapa, se va. Mas, sin embargo, esa muchacha vuelve, regresa, ¿verdad? A su padre, como le dijo, y fue sacrificada. Aquí hay muchas cosas espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero no podemos detenernos a hablar todo eso, pero vaya y léalo y diga al Espíritu Santo que le habla a su corazón. Hay cosas, ¿verdad? Que a veces tenemos que sacrificar, hay cosas que tenemos que dar, hay cosas que tenemos que hacerlas en obediencia. Quizás tengas cosas en ti que has prometido y no has cumplido, y por esta clase en el día de hoy Dios te está llamando a cuenta. ¿Qué tú me has prometido que no me has dado? Ya yo te di que tú no me has dado. Ponte a cuentas con el Señor. Yo leí un versículo y no lo tengo ahora, se lo debo, pero lo leí en una de las enseñanzas que di, que decía que si tú prometes y no cumples, Dios te quita de tus manos lo que te ha dado. Así decía el versículo. Y no es que uno da miedo, ni esto no es para dar miedo, esto es porque si andamos en este camino, ¿verdad? De consagrarnos con el Señor, es en todas las áreas. Y yo sé que a mí me ha pasado, de momento caigo en razón y yo digo, yo le había dicho esto al Señor, yo me tengo que poner a cuentas con Dios. Así que es tiempo de ponernos a cuenta. Este hombre cumplió su promesa, cumplió su voto y sacrificó a su hija, se la dio en holocausto. Yo puse aquí, ¿qué lección se puede aprender de Jefté? Primero, Dios puede usarnos sin importar nuestro trasfondo. O sea, él había sido rechazado. Él podía tener un rechazo en él, porque lo botaron de su sitio, lo llamaron, tú ni vas a heredar.
¿verdad? Pero él, ¿verdad? No le importó su trasfondo y fue a hacer lo que lo llamaron a hacer. No podemos cambiar de dónde venimos, pero Dios puede usarnos de gran manera a pesar de nuestro pasado. En segundo lugar, no debemos hacer compromisos o promesas precipitadas a Dios. En el caso de este hombre, ¿verdad? Él perdió a su único hijo por tal acción. Y tercero, incluso cuando hacemos lo correcto, es posible que tengamos que soportar las dificultades de los demás. Jefté ciertamente tuvo que soportar los problemas del pueblo de Efraín, a pesar de que el Espíritu de Dios le dio poder para libertar a Galaad de los amonitas. Esa parte no le hablé, y es que fue que una de las estrategias, él se fue y guerrió con un pueblo y no llamó a esa tribu de Efraín, y se suponía que ellos hubiesen peleado juntos, porque son tribus de Israel, ¿verdad? Entonces Efraín se enfogonó con él, por decirlo así, ¿verdad? Hablando bien puertorriqueño, él se molestó con él. Te fuiste a pelear y no me llamaste. Se supone que yo hubiese ido contigo a pelear y te llevaste la victoria tú solo y no. Mira, Catherine lo puso ahí, Eclesiastés 5 del 5 al 6. Catherine, si puedes quitar el micrófono y leerlo, puedes hacerlo, si lo tienes a la mano. Sí, ya lo leo. Amén. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. No le digas al sacerdote, no quería decir lo que dije. Si haces eso, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. Ese mismito, ese fue el mismito que habíamos estudiado, que cuando yo leí eso se me cambió el color de pelo. Yo dije, Dios mío, porque mira cómo dice, no le vayas y le digas al sacerdote, yo no dije eso, no fue lo que quise decir, como mintiendo. O sea, no, si prometimos algo, lo tenemos que hacer, que no sea que Dios, todo lo que hayamos avanzado, volvamos otra vez al principio por estar prometiendo y no cumpliendo. Gracias, Catherine, por eso. Yo sabía que estaba ahí, no lo había notado, pero sabía que estaba ahí. Gracias. Entonces, pues, ¿qué pasó con esto? Efraín se levantó contra Jefté y le dijo, te fuiste a pelear y no me llamaste. Entonces se suponía que me hubieses llamado y te llevaste la victoria. Y eso creó una enemistad, ¿verdad? En estas dos tribus. Pero él dice aquí, ¿verdad? Que a pesar de eso, como quiera, pues él pudo ganar la victoria para ese pueblo. Así que esto fue lo que sacamos de Jefté. Les pido de verdad que si pueden, léanlo. Josué 11 y 12. De esta historia casi no se predica, ¿verdad? Ustedes saben que yo llevo muchos años en la iglesia y casi nunca, yo creo que lo había oído mencionar 2 o 3 veces. Y cuando me tocó hacer, ¿verdad? Pues el estudio de esto, yo dije, espérate, ¿quién es Jefté? Como que tenía una idea vaga, no me acordaba bien, me acordaba de algunos detallitos, pero no de todo. Y cuando entré, yo dije, wow, qué preciosa historia y qué mucho hay aquí para nosotros. Así que Jueces 11 y 12, vaya y léalo después. Vamos a entrar a David. Si le pregunto si alguien conoce a David, todos conocemos a David. Ese sí se habla, y el próximo, que es Samuel, también de igual manera. Pero creo que de David más. De David, yo creo que de 4 domingos al mes, 3 domingos se predica de David en las iglesias, ¿verdad? Siempre se menciona. Es un personaje demasiado de muy clave. Y yo creo que sé por qué. Y es porque David, ¿verdad? Todos tenemos que ser David. Mira, yo pienso, yo les hablé hace 2 semanas atrás, creo que fue que estábamos hablando, que yo le dije que de eso podemos hablar después cuando terminemos esto de los héroes. Está la dispersación lo que es la dispersación de la ley y la dispersación de la gracia. Son 2 tiempos, 2 eras, 2 temporadas. Entonces, en el Antiguo Testamento, que David estaba ahí, toda esta gente que hemos estado hablando son del Antiguo Testamento, no son del tiempo de Jesús, del tiempo del Nuevo Testamento, de la gracia. El Espíritu Santo no estaba en ellos, o sea, no era que habitaba ahí todo el tiempo, sino que bajaba, a veces el mismo Dios, porque el ángel de Jehová, muchas veces Jesús, no en carne, porque obviamente él no había nacido, pero siempre Jesús ha existido, es eterno, y Dios bajaba a donde estos hombres. Pero yo siempre digo, David tenía el Espíritu Santo. La Biblia no lo dice así como que lo tenía como nosotros, pero es que David tenía que tener el Espíritu Santo porque la relación que él tenía con Dios era una relación teniendo al Espíritu Santo. Él tenía una intimidad con el Señor, él hablaba con el Señor como se supone que nosotros lo hagamos, sabiendo que Dios está aquí con nosotros. Mas, sin embargo, aquellos, ¿verdad? Pues iban a la sinagoga, allá el sacerdote iba, tenía que todo pasar por el sacerdote. David hasta en una ocasión fue y se puso el efod, dame acá, sin ser sacerdote, él era rey. Y Dios no lo tomó como pecado, porque es que era que la relación de él era tan pura
y tan directa y tan íntima con el Señor que ni se lo tomó como pecado, porque él dijo, dámele Fox, si yo he hablado con Dios antes, dame acá. Y fue en un momento de amargura, ¿verdad? Y se puso aquello de los sacerdotes y hizo lo que tenía que hacer. O sea, David es destacado por su intimidad con el Señor. O sea, y para en esa era, en esa dispensación, tener ese tipo de fe, de saber que Dios está contigo. O sea, eso es impresionante. A mí David me impresiona. Entonces David, obviamente, ¿quién fue? El pastor de ovejas y fue rey de Israel. Él ocupa un lugar importantísimo en las páginas de la escritura, este valiente líder militar. Sabemos la hazaña con David Goliat, ese fue el trampolín que lo llevó, ¿verdad?, al reino, no inmediatamente, pero fue el que lo llevó a darse a conocer más adelante. Aunque está clasificado entre los héroes de la fe más notables, fue, escúchate esto, porque lo puse así porque así fue él. Aunque fue y está en la lista de los héroes, vamos a hablar aquí claro y como es. Él fue un mentiroso, él fue adúltero, él fue asesino. Esas tres cosas él fue. La Biblia no intenta pintar un cuadro rosado de David. También habla de su fracaso, muestra sus vivencias y todo lo que él hizo para que nosotros lo veamos. David fue un ejemplo donde vimos todo. Vemos la intimidad con el Señor, pero vemos también las faltas tan grandes que hizo. Algo que a mí me cautiva de él es que siempre cuando hacía las cosas malas corría al Señor. Él corría al Señor. Muchas veces nosotros tendemos, y hablo por yo, ¿verdad? Por mi experiencia propia, tendemos a escondernos del Señor cuando hacemos algo mal. Yo sé que muchas de ustedes se van a identificar conmigo. Hacemos algo que sabemos que está mal y nos escondemos, ¿verdad? Dice un versículo, huye el impío sin que nadie lo persiga. Decimos, ay, no, vamos a escaparnos de aquí porque es que yo sé que lo que yo hice está mal y no queremos ni mirar al Señor y sabemos que, porque entendemos que el pecado nos aleja del Señor y si eso es una realidad, el pecado nos aleja del Señor, pero tenemos que entender lo que David entendió, que tenemos un mediador, que tenemos a Jesucristo, más sin embargo, para el tiempo de David no había venido Jesús, ni había muerto, ni nada así, por eso es que le digo, David estaba como que en la dispersación que no era. Él parece del tiempo de la gracia, pero en el tiempo de allá. Así que David me impresiona, ¿verdad? Porque tenía que tener una fe inmensa para creer estas cosas que otros de sus tiempos no creyeron, para tener esta relación con el Señor que otros no tuvieron. Era una relación muy íntima con el Señor. Él fallaba y él iba corriendo. Señor, pequé. Señor, mira lo que hice. Señor, no merezco tu perdón. Señor, arranca esto de mí. Señor, hasta lo más oculto. Entonces tú te vas a los salmos y tú lees esos salmos y tú lees todo lo que él habla ahí. Si no me equivoco, el 51 es el salmo, a lo mejor estoy incorrecta, pero creo que ese es el salmo que él escribió después del pecado con Betsabé, ¿verdad? Que ese fue una de las cosas más grandes que él hizo. Después de ese pecado, él escribió ese salmo y tú lees ahí, él habla y dice, mira, es que en pecado me concibió mi madre. Tú sabes, él abría su corazón. Y yo creo que eso es algo que debemos tomar de David, porque Dios busca esa sinceridad. Dios busca, ¿verdad? Y lo llama que David fue conforme al corazón de Dios. Y yo digo, Dios mío, con tantas fallas, pero fue conforme a tu corazón. ¿Por qué? Porque corría al Padre, porque él sabía que el secreto, que no es secreto, pero que la clave está en correr al Padre. La clave está que cuando fallamos sabemos que tenemos un mediador, que podemos correr al Padre a través de Jesucristo, que podemos hacerlo y que vamos a hallar ese oportuno socorro, vamos a hallar ese perdón, vamos a hallar lo que necesitemos. Y David sabía que cuando necesitaba fuerza iba corriendo. ¿A dónde? A donde el Padre. Mira esto, Señor, necesito fuerza. Algo que me gusta mucho de David también era que aunque era guerrero, porque ustedes saben que David no perdía una batalla, ese hombre era un monstruo, ese hombre guerreaba y peleaba y ganaba. Siempre consultaba al Señor. Él siempre decía, y cuando tú vas y lees sus historias en los libros de los reyes y crónicas, ahí se encuentran sus hazañas grandes. Para cada pelea, él le consultaba al Señor. Señor, subo. Señor, voy. Y el Señor, vete, que te voy a dar la victoria. Y venía otra, Señor, voy ahora. No, a esta no vaya. Ok. Señor, a esta, no, escóndete aquí. Ok. Él no se le subía a la cabeza que era guerrero y que Dios estaba con él, sino que él siempre consultaba. Por eso es que le digo, su relación con el Señor era única.
Él le consultaba para absolutamente todo. Y hubo muchas fallas en él, claro que sí. Él siempre sabía que iba a obtener la victoria del Señor. Solamente en una ocasión, ¿verdad? Cuando censó al pueblo. Yo una vez, hace años atrás, estaba estudiando eso y yo decía, ¿cuál fue la falla de David en haber censado al pueblo? Porque sabemos, ¿verdad?, que se le contó como una falla y Dios se enojó y hubo una mortandad. Y yo decía, Señor, ¿qué hay aquí que yo no veo? Yo no entendía. Yo, pero ¿por qué? ¿Será algo cultural? ¿Será que no, por ley no podía hacerlo? Yo decía, ¿qué pasó aquí? Y mientras yo leía, entendía después, yo decía, es que al él contar en su ejército, dudó de que las victorias venían del Señor. Hubo una duda en él al contar, déjame ver cuánta gente tengo, déjame ver mis ejércitos, déjame ver lo que yo tengo. Nunca le había contado al pueblo anteriormente. Hay una batalla, vienen por ahí a pelear contigo. Ah, pues vamos para allá. Señor, ¿voy o no voy? A mí no me importa si yo tengo 1,000, 10,000, 5,000, 300 como Gedeón. Él simplemente oraba, consultaba, vete. Ok, pues vamos a meter mano. Él iba, peleaba y traía victoria. Pero esa vez él le dio con contar. Y eso fue un coraje que le dio al Señor. O sea, tú me estás dudando a mí. Yo te he dado tantas victorias y ahora tú vas a contar lo que tú tienes. Tú te crees que las fuerzas vienen de ti, que las victorias vienen de ti. Y tuvo el que decir, no mates al pueblo, Señor, que fui yo el que dudé, fui yo el que hice esto. Eso es precioso, ¿verdad? Cuando vemos estas cosas y sacamos, ¿verdad? Que a veces nos pasa a nosotros. ¿Cuántas victorias Dios nos ha dado? Y ahora, por el problema que tienes ahora, estás dudando. Yo le he hablado a ustedes de las canastas. ¿Dónde está tu canasta con todos los pedacitos de pescado y de pan? El milagro que él hizo ayer lo va a hacer hoy. ¿Qué hacemos dudando? Si en David vimos esto, la fe de ese hombre era inmensa. O sea, no tengo que contar al pueblo, yo voy. Tú me mandaste, yo voy. Así tenga que ir yo solo, yo voy. No hizo eso cuando Saúl le dijo, vete y córtale el prepucio, qué sé yo cuánto, y él trajo el doble o el triple de lo que le había dado Saúl. Él iba, él no le tenía miedo a nada, él iba porque él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que Dios estaba con él. Él tenía identidad, él sabía que Dios estaba con él. En David vemos muchas cosas malas, pero vimos muchas cosas buenas. Su respeto al rey Saúl, esperar su tiempo para su llamado también. O sea, fueron muchas cosas que tenemos que aprender de David. Fue ungido, pero tuvo que esperar su tiempo para el cumplimiento de su palabra, de su llamado, ¿verdad? Muchas de nosotros estamos esperando en el Señor. Tenemos que saber que Dios nos hace promesas y algunas se cumplen rápido y otras hay que esperar el tiempo de Dios. No podemos apresurarnos y eso nos lo enseñó Él. Que siendo ungido y teniendo en sus manos poder haber destruido a aquel rey, no lo hizo porque sabía que tenía que esperar al tiempo que Dios tenía determinado para él. De David podemos estar hablando 10 semanas más de David. Podemos estar hablando aquí sin límite de las cosas que podemos aprender, ¿verdad? Del rey David. Pienso que lo que lo separa, pues fue eso, la íntima relación con Dios. A través de los salmos podemos ver que él vivía en constante comunicación con Dios. Él era transparente. Él hablaba con Dios de sus fallas y sus defectos. Él siempre tuvo plena confianza en Dios. Amén. Ya le dije que lo que me llamaba mucho la atención era que consultaba para cada una de sus batallas. Eso me llama mucho la atención y se me quedó bien grabado. No podemos... Dios me dio la victoria en esto, me dio la victoria en aquello, pues en esto me la va a dar también y sin consultar voy. No podemos tener ser apresurado y tenemos que consultar al Señor porque sabemos que siempre la victoria nos las entrega en las manos del Señor. La victoria es nuestra, pero nos las entrega el Señor. El Señor es el que pelea por nosotros y nos da la victoria en las manos. Amén. Así que tenemos que saber eso y estar bien consciente de eso, porque eso lo vemos en lo que hizo David, lo que lo llevó a ser quien fuera y que fuese llamado, que era conforme al corazón del Señor. Amén. Así que voy a dejarlo ahí de David y vamos a ir a Samuel, que es el último de hoy. Samuel, Hebreos 11:32, vuelve y dice lo mismo, el mismo versículo que nos menciona los tres, pero la historia de él también está para allá, en el libro de Primera y Segunda de Samuel y por ahí para abajo. Samuel fue el único que fue juez, profeta y sacerdote. Él tenía 3 sombreros que ponerse. Samuel
fue bien importante, bien clave para el pueblo de Israel. Y de Samuel podemos sacar muchísimo. Samuel nació en una época en que las profecías y las visiones escaseaban. Era un tiempo malo. Sabemos, ¿verdad?, que cuando él nació, Elí era el sacerdote en aquel tiempo y pues sabemos la historia, ¿verdad? Las que no, pues sus hijos eran rebeldes y pecaban dentro de la iglesia y él toleraba estas cosas. Y ya Dios había dicho, yo no voy con esto, porque ya Elí había perdido la visión y había perdido, ¿verdad?, eso de lo que era su papel como sacerdote y no amonestaba a sus hijos. Y en eso ahí comenzó Samuel. Samuel sabemos que fue hijo de Ana. Ana fue la que no podía tener hijos, fue orando, Penina la molestaba, ustedes saben esa historia, Dios le da a su hijo. Samuel fue otro que tenía un voto nazareo, que eso hablamos la semana pasada, diferente al de Sansón, pero esos votos eran cosas que se hacían como con el Señor, pues él tenía el voto de que se iba a criar en la iglesia con el sacerdote y Ana lo tuvo y el tiempo que pudo soltarlo, ¿verdad? Que ese tiempo de preparación con su madre lo tuvo, pero luego ella fue y lo llevó a la iglesia, se lo entregó a Elí y ahí él se crió para el Señor. Eso fue un voto que que hizo su madre, ¿verdad? Y Samuel fue entregado y fue criado en la iglesia. Ahora, algo que me gusta mucho de Samuel es que aunque estaba ese problema con los hijos de Elí, él no se contaminó. Él no se contaminó, él escuchó la voz de Dios desde bien pequeño. Lo cual siempre me llama la atención porque aunque Elí no escuchaba la voz de Dios, reconocía al Señor. Mas, sin embargo, Samuel la escuchó, pero no sabía quién era. Lo cual nos enseña mucho, ¿verdad? Nos enseña que a veces las nuevas generaciones necesitan las viejas generaciones porque ellos tienen conocimiento, ellos saben. Y en ese caso, ¿verdad? Pues él fue el que lo dirigió y le dijo, es Jehová que te está llamando, escúchalo porque es Jehová que te está hablando. Y aunque Elí no lo escuchaba, Samuel lo pudo escuchar. ¿Y qué le trajo él? La palabra. Le dijo, mira, tu tiempo, tú no amonestaste a tus hijos y esta es la que hay. Y sabemos, ¿verdad?, la historia, no me quiero meter mucho en esa área, quiero hablar específicamente de Samuel. Samuel nos enseña lo que es la obediencia, lo que es, ¿verdad?, esa relación con el Señor y la obediencia, donde cada vez que Dios le daba una palabra, él la daba, él no le dio miedo, ¿verdad?, que estaba ahí en casa de Elí. Eso fue una palabra fuerte. Decirle, mira, a tus hijos, tú no los amonestas, tú no haces nada. Él fue y se lo dijo. Jehová no está contento contigo y las cosas que te prometió ya no te las va a dar. Porque si te vas a los capítulos antes, él le había prometido un montón de cosas a Elí y Samuel le dijo, olvídate lo que te prometió, porque tú no quisiste amonestar a tus hijos. No quisiste amonestar a tus hijos y mira lo que pasó. No piensa, no te da eso a ti a pensar y decir, Señor, ¿estaré yo haciendo las cosas bien con mis hijos? Estoy hablando con mis hijos. Tú me has hecho promesas para mi casa. ¿Estaré yo criándolos como debo hacer? ¿Los estaré amonestando cuando debo de hacerlo? Mira lo que pasó ahí. El Señor dijo, lo que te prometí no va. No va. Yo no quisiera que el Señor se retractara y quitara de esas promesas que me ha dado por yo no tomar mi lugar en amonestar a mis hijos, ¿verdad? A mí me gusta siempre tornar estas enseñanzas en lo que es la familia, en lo que es nuestros hijos, porque siempre he dicho a ustedes que nuestros procesos, sea el que sea restauración matrimonial, lo que tú estás esperando, o sea restauración personal o de familiar, los hijos hay que llevarlos a la par en nuestros procesos. No podemos nosotras buscar del Señor y los muchachos allá. No, hay que llevarlos a la par. Se lo digo por experiencia, porque a mí desde un principio, quizás en otra ocasión le haga un meet para hablar de esto específico, pero como a manera de testimonio corto, cuando yo me quedé sola con mis dos hijos, lo primero, puedo decir que fue lo primero que el Señor me habló a mi vida y que me direccionó, el primer paso que me dio a seguir. La primera promesa que me dijo fue, yo enseñaré a tus hijos, yo les daré paz. Lo primero que él se encargó de hablarme a mí fue de mis hijos. Y lo segundo fue que me dijo, envuélvelos. En una ocasión, Jesús entró al templo, ¿verdad? Y viró las mesas y ustedes saben todo ese revolú. Y luego dice que él entró y comenzó a hacer sanidades en el templo, a sanar los que estaban enfermos. Y dice que los niños entraron y empezaron a gritar, Hosana, Hosana al rey.
Entonces los fariseos y los religiosos entraron, mira, cállalos muchachos, cállalos. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero ustedes no lo saben todo. Ustedes no oyeron decir, que eso está en Salmos 8, específicamente el versículo 2. Ustedes no escucharon cuando se dijo que de la boca de los niños se forman fortalezas y hacen callar al vengativo y al vengador. Cuando el Señor me mostró eso por la Escritura, el Señor me hablaba y me decía, es necesario que tú unas a tus hijos en tu proceso porque ellos te van a ayudar a formar ¿qué es una fortaleza? Es un vallado, en Puerto Rico está lo que es el morro, que es una fortaleza que está hecho en piedra, que era para cuando venían los enemigos, pues de ahí guerreaban, de ahí están los tanques, eso, que tiraban eso para defenderse. O sea, y la palabra dice que de la boca de los niños se forman fortalezas que hacen callar al enemigo y al vengativo. La importancia de tú tener la adoración de tus hijos juntos con la tuya. La importancia de llevar tus hijos a la par en tu proceso es que te van a ayudar en el proceso, tanto que ellos se van a formar, no solamente que ellos se van a formar, sino que te van a ayudar a ti en el proceso. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, tenemos que entender que debemos llevarlos a la misma par. Y muchas veces lo que hacemos es lo contrario, los dejamos allá porque es que son pequeños, ellos no saben. Usted es su trabajo, usted conoce a sus hijos, usted sabe la capacidad de sus hijos, usted sabe lo que ellos dan, siéntelo y en su nivel usted le va hablando, mira, el Señor va a hacer esto. Si estás esperando restauración de tu esposo, yo me acuerdo que yo senté a mis hijos y le decía a mis hijos, especialmente al chiquito, que era el más pequeño, ¿verdad? Yo le decía, porque él decía, ¿por qué papi no está aquí? Y yo no le hablaba nunca mal de su papá ni nada, no tenía nada malo de que hablarle de él, anyways, pero tampoco aprovechaba la situación para yo verme la mejor, sino que yo le decía a mis hijos, yo le decía a mi nene pequeño, tu papá está en un proceso, él necesita del Señor, vamos a orar por él. Y todas las noches él oraba por su papá. Él oraba por su papá todas las noches y yo lo envolvía en el proceso, yo lo envolvía y a medida que fueron creciendo, ellos fueron entendiendo y estuvieron conmigo a la par. Así que si tú tienes a tus hijos pequeños, es lo que debes hacer. Ahora, si tus hijos están grandes, yo sé que si tus hijos, Mariela, yo sé que escribiste algo de que los hijos están grandes y más ahorita yo voy a leer los comentarios como están, pero si tus hijos están grandes, yo sé que es un poco diferente porque ya están formados hasta cierto punto, pero mientras vivan en tu casa, tú tienes que entonces pedirle al Señor estrategias diferentes, cómo trabajar con ellos con sabiduría, porque ya después de cierta edad no es tan fácil tú siéntate ahí, que te voy a hablar, ven acá y sacar la Biblia, por favor, así no, porque se van a cerrar, primero que ni se van a sentar muchos de ellos, y si se sientan porque obedecen, por no recibir un cantazo, cierran su mente y así no es. Así no es. Entonces, tienes que pedir las estrategias para que a través, yo he notado, Mariela o Marianela fue la que escribió, ¿verdad? Yo he notado a través de los de mi vivencia que mientras más grandes mis hijos están, de la forma que yo les hablo, es por testimonio. Es por lo que ven, no porque es lo que le digo. Muchas veces le hablo y le entra por aquí y le sale por acá. Pero ven, y después a veces me hablan y me dice, mami, tú dijiste esto y esto, y yo vi que pasó esto y esto. Ah, no tuve que decir. No tuve que decir porque ellos ven. Así que si estás más grande, pídele al Señor estrategias, pero mantente que tu testimonio en tu casa, que si tú dices que tienes fe, si tú dices que tú estás esperando una restauración, si tú dices, yo voy a meter al Señor aquí a esta casa y Dios va a restaurar esta casa, pues no estés hablando de derrota delante de ellos. Siempre habla ese positivismo, siempre habla esa fe, siempre habla eso y dile a tus hijos, no, el Señor va a hacer, el Señor va a obrar. Que no hay en la alacena, el Señor va a proveer. Entonces es llevarlos a la par, a su nivel y pedirle al Señor estrategia ya cuando son más grandes. Pero si están pequeños, es perfecto. Ellos son como un Canva. Tú los sientas ahí, tú le enseñas. Y si nos vamos a la palabra, mucho de lo que pasaba con estos reyes, que tú lees que este rey hizo lo bueno. Este rey hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Después quedaba el hijo como rey y él hacía un desastre. Y era como una cadena. Ellos hacían lo malo ante los ojos del Señor. Después el pueblo se arrepentía y separaba al próximo y ese sí entonces hacía lo bueno delante del Señor. Y después lo malo. Entonces cuando nos vamos y estudiamos a fondo esos reyes, ellos no inculcaban a sus hijos. Si tú te vas a Deuteronomio 6, en Deuteronomio 6, el Señor le hablaba al pueblo al principio cuando le estaba dando la ley, cuando
Cuando él separó al pueblo, que empezó a decirle, esta es la ley y así se van a regir. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Ese capítulo 6 del libro de Deuteronomio, él ahí, pero él empieza, miren, háblale a tus hijos, escríbelo en las paredes, escríbelo en la puerta de la casa, todavía. Y esto yo lo vi, lo estaba viendo los otros días por YouTube, todavía en Israel, eso es una de las costumbres que ellos tienen. En las puertas de la casa, ellos tienen versículos bíblicos, ellos leen el Torah, pero ellos tienen la Biblia escrita y antes de salir, ellos leen. Antes de entrar, ellos leen. Ah, que como nos salvaste de Egipto, como nos sacaste de Egipto. Ellos todavía hacen eso porque la Biblia lo dice en Deuteronomio 6. Él lo mandó a ellos y tú vas a decir, pero yo no soy judía, Brenda Lee. Yo no tengo por qué hacer eso. Hay algunas cosas que sí son culturales, pero hay algunas cosas que son para tu beneficio porque al ser, aunque somos gentiles, nos unimos y somos una misma iglesia, estamos debajo del Señor. Entonces, hay muchas de esas cosas que aunque ellos las hacen así literal, nosotros también las tenemos que hacer y son para beneficio de nuestras vidas y podemos adoptar esas cosas, podemos hacer esas cosas y debemos hacerlo, especialmente esto de nuestros hijos, de cada vez que Dios haga un milagro contigo en tu casa, sea de sanación, de sanidad, o sea, de que Dios provee. Mira, ven acá, yo te quiero contar algo y bájaselo al nivel. Yo te quiero contar algo. Yo no te había dicho esto porque, ¿verdad? Aquí la cosa estaba mala. A mí me pasó eso. Yo tengo ese testimonio y mis dos hijos, si ustedes le preguntan dime un testimonio que te ha impactado mucho, ellos siempre cuentan ese mismo. Y es que en una ocasión, porque yo se lo conté después que pasó, obviamente como padre a veces pues no queremos pasarle a ellos, no le vamos a pasar a ellos si estamos pasando por algo, ¿verdad? No queremos pasarle a ellos dudas o queremos pasarles a ellos las preocupaciones que tenemos. Pero en una ocasión yo en mi casa no había que comer y yo no cobraba dinero hasta el otro día. Ese día yo no tenía que comer. Y les voy a ser sincera, mi mamá vivía cerca de mí y mi hermana, que está aquí también presente, yo no sé si mi mamá todavía está, mi hermana, yo la llamaba y yo sé que ella me iba a dar. Mi mamá vivía cerca, yo podía ir donde ella y mi mamá me iba a dar un plato de arroz de habichuela para mí y mis hijos, o arroz con frijoles, nosotros arroz de habichuela. Yo sabía que eso estaba, pero Dios me estaba formando y fortaleciendo mi fe y creándome. Y yo le decía al Señor, la fe no pide. No le estoy diciendo que usted tiene que ser, ahí está mi mamá. La que dice Teresa Rodríguez es mi mamá. Y no es que yo le estoy diciendo a ustedes que no pidan o que pedir es malo. Yo no estoy diciendo eso. Hay ocasiones, ¿verdad? Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero yo le decía al Señor, la fe no pide, Señor. Yo quiero que tú me suplas, porque yo soy fiel a ti. Yo soy fiel a ti, yo soy fiel con mis diezmos, yo soy fiel con mis ofrendas, aunque esas cosas, hemos hablado otras veces, que esas cosas tú las tienes que hacer, pero son como, digo yo, son cositas también que uno pone en el banco allá en el cielo, ¿verdad? En su fondo espiritual. Y yo le decía, Señor, yo soy fiel con mis diezmos, yo soy fiel a ti, yo trato de mantenerme y yo necesito ahora, ¿por qué tengo que pedir? Si te pido a ti que eres mi padre, tú súpleme. Y yo no tenía. Y ese día llegué al trabajo por la mañana y llegando a mi trabajo por la mañana, una compañera se me acerca y me dice, Brenda, pone en el escritorio, me pone 2 cajas de pizza. Y me dice, te traje estas 2 cajas de pizza, tuve un cumpleaños de uno de mis hijos este fin de semana y sobraron un montón de pizza y pensé en tus 2 hijos. Así me dijo, pensé en tus 2 hijos y yo sé que a ellos les gusta la pizza y te traje, mira, una para cada una para que no peleen. Y yo me acuerdo que yo la miré y le dije, gracias. Y tomé esas pizzas y fui arriba y las guardé a lo que me iba, las llevé a la cocina y mientras yo iba allí en mi trabajo, yo decía, Señor, es que tú eres tremendo. Tú escuchaste mi oración y me supliste sin yo tener que pedir. Tú me respondiste. Y me acuerdo que cuando llegué a mi casa, los muchachos, hay pizza, sí, hay pizza. Se la calenté bien bonita, se las puse en la mesa y les dije, yo les quiero decir una cosa a ustedes. Esa pizza se la dio el Señor. Y ellos, ¿el Señor? ¿Qué Señor? Y yo, Dios. Esa pizza se la envió el Señor del cielo. Y le conté lo que le acabo de contar a ustedes. Y yo me acuerdo que ellos se miraban y se reían, niños al fin, y se reían. Y yo le dije, así que esa pizza le va a saber más buena que todas las demás pizzas que ustedes hayan comido, porque se las envió el Señor directo, una para ti y una para ti. Ni yo comí de esa pizza, porque era una para él y una para el otro. Y ellos hasta el día de hoy lo cuentan, porque a través de los testimonios creamos la fe en ellos también. Aumentamos la fe en ellos también, que es bien necesaria. ¿Cómo nos sirve?
Ya, Catherine, si quieres, abre el micrófono y léelo tú, que lo tienes ahí. Amén. Sí, es que estoy leyendo los comentarios de las hermanas Ajá, que están orando por sus hijos. Yo cuando ok. conocí al Señor, bueno, mis hijos ya estaban grandes. Y el Señor me ha dado varias promesas, pero ahorita se me vino fue esta, que está en Hechos 2, 38 y 39, que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Entonces, esa es una promesa que no solamente es para nosotras, las madres, pues las que hemos recibido al Señor, sino que es una promesa que va a nuestros hijos. Es una promesa, o sea, si nosotros estamos ahí en el camino, estamos em, arrepintiéndonos, ¿sabe? De lo que el Señor nos dice que debemos de arrepentirnos. O sea, estas clases son para eso, para que el Señor vaya iluminando en nosotros qué es lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Para ir en oración, Señor, yo vengo ante ti para arrepentirme. Evidentemente va a haber un cambio en nosotras y nosotros le clamamos al Señor por esta promesa y en algún momento, en esos de repente de Dios, el Señor les va a alumbrar el entendimiento y va a venir esta convicción de pecado, de justicia y de juicio a nuestros hijos. Amén. Amén. Así es, Catherine. Agarrarnos de esas promesas, ¿verdad? Que son para nosotros en nuestra casa. Agarrarnos de esas promesas. Nos agarramos de ellas y le decimos, Señor, ellos son mi familia. Y junto con el testimonio, junto con tu testimonio, yo sé que va a hacer efecto en ellos. Es difícil, ¿verdad? Ahí ya que le impuso, mis hijos son grandes y les pido orar y no quieren. Estoy rogando a Dios que pronto lo hagan. Yo oro mucho cómo hago para escuchar a nuestro Padre. Sí, es difícil tú decirle, como yo le decía, siéntate ahí que vamos a orar o busca la Biblia. No lo van a hacer. Cuando son grandes no lo van a hacer. Pero no nos desanimemos. Lo que quiero decir es que no te desanimes y no digas, porque entonces se pueden desanimar y decir, pues ya para qué, como decimos, ¿verdad? Los puertorriqueños, ya para qué lo voy a hacer si ya perdí la oportunidad. No, como dice ella, hay promesas en la palabra. Entonces, si ahora yo decidí arreglar mi vida, el reguero de mi vida incluye a mis hijos. Aquí están, Señor. Y el Señor se va a encargar de ellos también. Pero no es que lo dejes todo tampoco en el Señor. Tú, a través de tu testimonio, sí, la Biblia dice también esfuérzalos a entrar. Si tú puedes como madre decir, mira, órale al Señor. Y no, que yo tengo que orar. Ok, yo nada más te estoy diciendo que le hables al Señor. El Señor está ahí para ayudarte. Mira lo que ha hecho conmigo. Yo era igual que tú. A veces uno se tiene que bajar un poco y decirle, ayer yo estaba hablando con mi hijo. Mírate esto, ayer yo estaba hablando con mi hijo, con Joey. Y Joey me estaba diciendo, mami, te puedo hacer una pregunta y dime la verdad. Y yo, dime. Y me dijo, se van a reír, me dijo, ¿a ti nunca te pasó que tú, la casa se oyó calladita y tú pensaste, Cristo vino y yo me quedé? Y yo le dije, ¿por qué te pasó eso? Me dice, me ha pasado 2 o 3 veces que yo, la casa está bien callada y ni el perro ladra, ni nada. Y yo digo, ¿pero dónde está mami? ¿Dónde? Cristo, y empiezo, mami, o llamando al perro. Y yo empecé a reírme. Claro, yo aproveché para decirle, si estuvieras seguro de tu salvación, claro, le di el regaño, pero me bajé y le dije, y claro que me ha pasado, 1000 veces que me pasaba. Claro que eso me pasaba cada rato cuando no estaba segura. Me pasaba y yo también llamaba duro. Si era en casa de mis padres, llamaba a mi hermana, llamaba a quien fuera. Si era cuando ustedes eran chiquitos, me pasaba. Le dije, cuando ustedes eran pequeños, que yo no los escuchaba, yo empezaba, Joey, Javi, y gritaba para aquellos, porque yo decía, habrá venido Cristo y me quedé como mismo. Y me bajé, yo no me hice ahí bien. No, a mí nunca me ha pasado eso, porque yo estoy segura de mi salvación. No, yo hablé con él como es. Yo le dije, no, papi, las mismas preguntas que tú tienes. Y él en una ocasión también me habló y me dijo, mami, tú nunca te pasó por la mente, ¿será Dios real? ¿Verdaderamente Dios es real? Porque tú naciste en la iglesia, me dijo él. Abuela y abuelo te enseñaron a ir a la iglesia, te enseñaron que era lo correcto. Está bien, tú lo crees porque lo crees, eso fue lo que te enseñaron desde pequeño. Y él me decía, yo lo creo también, pero a veces me pregunto, ¿de verdad será el Señor real? Y yo me acuerdo que cuando él me hizo esa pregunta, yo le dije, claro que me hice esa pregunta muchas veces. Le dije, pero llegó el día que tuve un encuentro personal y cuando tuve un encuentro personal con el Señor, jamás dudé de su existencia. Le dije, y en ese tiempo me acuerdo que le dije, así que tú vas a orar
Y lo que yo te recomiendo es que tú le pidas al Señor, dame una experiencia contigo para yo nunca volver a dudar si tú eres real o no, porque no te quiero servir porque mi mamá me lleva a la iglesia, no te quiero por lo mismo que hablaste, sino que porque Él es real. Y les puedo testificar que Él me dijo, ok, mami, yo voy a hacer eso, y comenzó a hacerlo, y un tiempito después, no muy lejos, me levanto por la mañana y él entra, fue para el tiempo del 2020, le estoy hablando de cuando lo del COVID, que estábamos encerrados en nuestra casa, y yo me acuerdo que por la mañana él entró llorando a mi cuarto. Yo, ¿qué pasó, papi? Porque me asustó, y él estaba llorando y me dice, tuve un sueño anoche, mami. Yo, ¿qué soñaste? Yo soñé que Cristo vino, y yo vi la gente yéndose, y yo me quedé, y yo sentí en ese sueño que el Señor me decía, prepárate porque vengo, y quiero que te vengas conmigo. Y él me dijo, yo sentí al Señor bien real en mí. Y yo le dije, ahí está la experiencia que te dije que le pidieras al Señor. Y es cierto lo que él te dijo, necesitas sentir la salvación. Ahora que sabes que él es real, necesitas arrepentirte y pedirle al Señor sentir la salvación de tu alma. ¿Ven lo que le digo? Con los muchachos hay que trabajar con una sabiduría que no sé. Yo le puedo dar consejo y decir lo que yo he hecho aquí, pero sus hijos los conoce el Señor. Sus hijos los conoce el Señor. El Señor conoce qué sus hijos tienen en su corazón, cómo ellos están formados, cuáles son sus dudas, cuáles son sus problemas, cuáles son sus ataduras. El Señor sabe todas esas cosas y Él le va a dar a ustedes, si ustedes de corazón le dicen, dame la estrategia, Él te las va a dar. Él te las va a dar para que vayan entrando al Señor. Y el Señor se va a encargar de ellos. Mira cómo esta clase se tornó completamente en los hijos. Nos fuimos de Samuel a hablar de los hijos, pero es importante y Dios conoce, ¿verdad?, quién está en esta noche aquí conectada, y yo sé que Dios le está hablando a ustedes sobre esto, a que examinemos, ¿verdad?, cómo estamos llevando a nuestros hijos en esto. Y fíjense, no nos salimos porque Samuel no se contaminó con los hijos de Eli, no se contaminó con lo que ellos estaban haciendo. Y supo cómo, y más adelante, y caigo aquí en lo que estoy hablando de Samuel, porque más adelante, fíjate, Samuel cuando se estaba poniendo viejo, cuando entras y lees la historia, cuando Samuel se estaba poniendo viejo, pues a quién le tocaba continuar, a los hijos de Samuel, ¿verdad? Se supone, porque casi siempre era así, pues le tocaba a los hijos de Samuel. Y ahí se levantaron los del pueblo y le dijeron, tus hijos no están aptos. Y cuando yo leía esto, yo decía, Dios, pero él no se contaminó con los hijos de Eli, pero ¿por qué sus hijos no estaban aptos? Algo pasó ahí que los hijos no estaban aptos. La Biblia no habla cómo él los crió, o por lo menos yo no encontré nada. Me lo voy a llevar de asignación y voy a estudiar un poco más sobre Samuel y sus hijos. Pero algo pasó para que ellos no estuvieran aptos y para que el pueblo dijera, ellos no están aptos de seguir lo que tú estás haciendo. Mas, sin embargo, Samuel no dijo, no, son mis hijos y ellos, yo sé que Dios va a obrar en ellos van a estar al frente. Samuel simplemente dijo, pues está bien, ustedes quieren rey, vamos para allá. Incluso ahí fue cuando Dios le dijo, no es a ti que te han desechado, no es a ti y a tus hijos que te desecharon, fue a mí. Pero hay algo en los hijos, porque mencionan esa parte de que ellos no estaban aptos de continuar con el llamado de Samuel, lo cual no debe ser así, porque nosotros debemos ser como David, que David con su ejemplo, ¿verdad? Crió a Samuel, y aunque yo a Salomón, aunque yo siempre digo Salomón, cuando nos vamos a la escritura, la mamá de Salomón tuvo mucho que ver en esa crianza de Salomón. Y aunque él no tuvo que guerrear como su padre, ¿verdad? Él tuvo sí otras fallas, siendo el sabio Salomón, que uno dice, ese era el menos que tenía que fallar, mas sin embargo, tantas fueron las fallas, ¿verdad?, de este hombre. Pero anyway, Samuel, al final, él pide por un rey porque se lo pide el pueblo, y así fue. Él aceptó el llamado y lo hizo. Un versículo clave en la vida de Samuel relata sus palabras al rey Saúl, y dice, y Samuel le dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. La obediencia a la palabra de Dios debe ser siempre nuestra prioridad. Yo creo que Samuel se asustó cuando escuchó la palabra que Dios le dio para Elí y sus hijos, y siempre trató de cumplir la palabra del Señor, de cumplir sus mandatos.
y le decía a Samuel, porque en un momento dado Saúl, no sé si ustedes se acuerdan, Saúl en un momento dado le dijo a Samuel, la vez que Saúl fue y hizo un sacrificio, no se suponía que Saúl hiciera sacrificio porque él no era sacerdote, y él fue y hizo un sacrificio, y cuando llegó Samuel le dijo, ¿qué tú hiciste? Yo te dije que yo iba a venir para atrás. Se suponía que yo hiciera el sacrificio. Y él le dijo, ay, que tú te tardaste y yo lo hice, porque se le subió a la cabeza, ¿verdad? El reinado. Y ahí Samuel le dice, no, eso se supone que fuera yo, eso es una falla ante el Señor. ¿Y qué le dijo Saúl? Ay, no le digas nada a ellos, no le digas nada a ellos, olvídate de eso, déjalo por ahí. Y Samuel le dijo, no, papá, yo no, tú fuiste el que fallaste. O sea, Samuel era bien obediente al Señor y él amaba a Saúl. Cuando ustedes leen la historia, Samuel amaba a Saúl. Él lo amaba. Él lloró muchísimo cuando Dios lo desechó. Él lo amaba, mas sin embargo no se compró con él, porque la palabra de Dios va por encima de todo. Por eso yo digo, yo creo que él se asustó con aquello que pasó de pequeño con la palabra que Dios le dio para Elí, y él lo usó de ejemplo como que yo tengo que obedecer si yo quiero que Dios cumpla en mí las cosas que me ha dicho. Así que la obediencia es sumamente importante y Samuel nos enseñó esa obediencia. Ya estudiamos los tres, por eso fue que al principio le dije, yo había puesto aquí, se lo voy a repetir, de hasta acá, de Jefté. Fe en cumplir su palabra, aunque le costó dolor, y temor a Jehová. Porque ella está en cumplir su palabra, ¿verdad? Él tuvo fe en que Dios le dio la encomienda a través de aquellos ancianos de que librara al pueblo de las batallas que estaba teniendo con los amonitas, y él lo hizo. Él fue y guerrió. Para eso fue, ¿verdad? Dios le dio esa destreza y lo destacó, aunque le costó dolor. Dolor porque perdió a su hija, porque cometió el error de hacer esos votos a la ligera. Hablamos de eso, tengan cuidado con hacer esos votos a la ligera. Y temor a Jehová porque lo cumplió. Ya él había obtenido la victoria. Jefté pudo haber dicho, ay, Señor, se me fue la mano ahí. No le voy a quitar la vida a mi hija, pero toma este carnero. No, él cumplió su palabra. Él temía a Jehová. Él temía a Jehová. Y me gusta mucho también de que lo habían rechazado. Lo habían rechazado y él no dejó que ese rechazo le trajera a raíz de amargura, porque en sus manos estaba haberle dicho, ustedes me sacaron del pueblo, arréglesela. Yo no soy hijo legítimo. Yo creo que uno de nosotros le hubiese dicho así. Tú me votaste, tú me sacaste de aquí, yo no soy hijo legítimo y yo no voy a tener herencia, pues ahora peleen ustedes con los amonitas. Más sin embargo, ¿verdad? Eso, una contesta así hubiese enseñado que tenía pues raíces de amarguras contra ellos y no. Simplemente que aunque sí le dijo, ustedes me sacaron, ¿para qué me están llamando ahora? Ah, ok, pues me da mi lugar, porque así le dijo, me estás poniendo de caudillo, me vas a dar mi lugar. O sea, no dejó que el sentimiento de rechazo lo dañara, pero también fue firme en saber quién él era y en que le dieran su lugar. Que muchas veces, ¿verdad? Vemos gente que han sido rechazadas y siempre, pues, de la forma de ser de ellos, pues, no tienen su identidad y tienen eso de rechazo. No, él, aunque fue rechazado, él sabía quién él era. Ustedes me necesitan, yo soy el líder, me das mi lugar. Eso me gustó mucho de él, me gustó mucho su postura. David, su amor y su relación estrecha con su Dios. Y David, ustedes saben que hay mil cosas que podríamos hablar. Y Samuel, fe en cumplir su voto con Dios para lo que su mamá lo entregó y la obediencia sobre todo en Samuel. Así que ya les hablé aquí de estos tres. Déjame ver los comentarios si hay alguno más. Si alguien quiere hablar y decir algo, puede abrir el micrófono. Déjame ver si ya cubrimos lo. Aquí Naomi pone, hermana, al final quisiéramos que oráramos por los niños. Por aquí, por mi casa, han muerto muchos niños en estos últimos días. Ay, Naomi. Sí, vamos a. ¿Estás aquí, Naomi? ¿Estás en la. Si estás aquí, quita el micrófono un momento para hacerte una pregunta. Buenas noches, bendiciones. Eso fue al principio. Catherine, pusiste el texto bíblico, sí, Eclesiastés 5, 5 al 6. Llévate ese texto hoy, que cuando yo lo leí, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. No le digas al sacerdote, no le digas al sacerdote, no quería decir lo que dije. Si haces eso, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. No queremos que eso nos pase, así que tengamos cuidado, ser lentos al prometer. Amén. Yo lo pongo en las manos. Amén.
mis hijos ya son adultos y no desean escudriñar las escrituras. Oro por ellos también, Rosario. Amén. Tienes que seguir orando y, como decía Catherine, agarrarte de las promesas, pero no desanimarte, no desanimarte. Somos madres y si hay padres aquí también, que nuestro trabajo no termina cuando ellos crecen y se van de la casa, son nuestros hijos. La Biblia dice que ellos son flechas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que direccionarlas y cuando llegan, ¿verdad? Dios nos va guiando, encamínalos por aquí y ya hay que soltarlos y Dios pues les da, los envía donde tiene que ser. Y quizás si en su niñez no estábamos en el Señor o cometimos errores, no quita que todavía, aunque sean adultos, con nuestras oraciones vamos a poder hacer que el Señor cumpla esas promesas por nuestra familia, ¿verdad? Y salve nuestra generación. No se den por vencida y continúen orando por sus hijos. Amén. La habíamos leído. Jackie. Yo oro mucho. Tú preguntaste, yo oro mucho, ¿cómo hago para escuchar a nuestro Padre? Sus ovejas oyen su voz y le siguen, Jackie. Conocer la voz de Dios. Mira, yo siempre decía, yo creo en los profetas. Yo siempre he creído en los profetas y sé que hay profetas y sé hay gente que da palabra del Señor. Y a veces es necesario, ¿verdad?, que venga un profeta y nos dé una palabra. Pero estamos viviendo en un tiempo donde la gente vaga espiritualmente y no quiere buscar de Dios. Entonces me es más fácil que el profeta fulano de tal viene para la campaña, pues yo voy este viernes para allá a ver lo que me va a decir el Señor. Y estamos como si fuera una bolita mágica a ver lo que Dios me va a decir. Y a veces esos profetas están en pecado. A veces hay profetas que están en pecado. Vete a Jeremías, no te estoy hablando de algo nuevo ni algo de ahora. Si tú te vas a Jeremías, desde siempre ha habido ese problema, que hay profetas que hablan, que dicen que son de parte del Señor y no son de parte del Señor nada. Y están confundiendo a la gente. Si tú te vas a Jeremías, creo que es como el 35, 36 por allá, que Jehová Padre se enoja y habla contra estos profetas que se llaman profetas. Acuérdense que Jezabel, si te vas a Apocalipsis, allá dice en Apocalipsis 3 por allá, Jezabel que se dice profetiza. Si el enemigo es un imitador, el enemigo es un imitador de las cosas del Señor. Entonces se mete en la iglesia. Hay gente que anda buscando palabras del Señor y andan enredados porque escucharon una palabra que no vino del Señor, pero la creen como si fue Dios, porque no tienen una relación con el Señor, porque no buscan del Señor y no quieren aprender a escuchar al Señor. Esa pregunta que se llama aquí es válida. Yo oro mucho. ¿Cómo hago para escuchar a nuestro Padre? Tienes que aprender a escucharlo. Tienes que pedirle, Señor, enséñame a entender y a escuchar tu voz, a entenderla. A mí en lo personal, el Señor me habla a través mucho de su palabra. Yo le hago una pregunta al Señor, entro en la palabra, estoy estudiando y de momento sale este versículo que como para mí como que sobresale y el corazón se me aprieta y es la contestación a lo que yo le hablé al Señor. Yo sé que así me habla el Señor. Es que la palabra es su voz. Es la palabra de Dios, no es la palabra de nadie, es la palabra de Dios. Fueron hombres que le escribieron dirigidos por el Espíritu Santo. Así que es Dios mismo hablando. Y no es que no creamos en los profetas, es que busca palabra de Dios. Cuando un profeta viene a hablarme, me confirma lo que ya Dios me dijo en mi intimidad. Cuando viene un profeta, Brenda, casi todas las veces que ha venido, te doy esta palabra del Señor, es confirmación para mi espíritu de lo que ya Dios me venía hablando. Y yo entiendo que es el Señor. Y ahí entiendo que es el Señor porque me confirmó lo que ya Dios en mi intimidad me venía hablando. Y a veces añaden, pero tú sabes que es del Señor porque tú dices, ok, me le añadió por donde ya Dios me venía trayendo. Claro, uno lo basa a través de la palabra, pero uno sabe. Pero a veces Dios te viene hablando de algo y viene un profeta y te dice algo completamente contrario. Ya tú sabes que no, porque tú estás seguro de tu relación con Dios. Tú estás segura de que Dios te está hablando y tú conoces, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros conocemos quién es Dios. Eso se adquiere a través de tu relación con el Señor. A medida que tú continúes, tú vas a decir, me hablaste, fuiste tú, porque yo te dije esto y tú me lo contestaste. Yo no se lo había dicho a nadie. Hay gente que es buena en contarle a todo el mundo. Yo fui a orar, les puse al Señor mi petición, mis cosas, pero me levanté de orar y llamé a como dice Harrigan, a Petrolina, a decirle, mira, yo estaba orando y esta es mi petición. Y después llamé a la otra, esta es mi petición, ayúdame a orar. Y llamé a esta es mi petición, y se lo regaste a todo el mundo. Entonces después viene alguien y te da palabra y es porque sabía ya lo que tú habías pedido y porque sintió empatía y te dio algo. No,
Vamos donde el Señor, vamos donde el Señor. Y no es que no hablemos con nuestro hermano, no me malinterpreten. No es que no hablemos con nuestro hermano, pero vamos a crear nuestra relación con el Señor. Yo siempre he dicho, Señor, yo quiero que seas tú, me hablas a mí. Háblame a mí, yo quiero ser profeta de mí misma. Mire, yo soy así en todo, yo soy clara. Y mi hermana está aquí y mi hermana lo sabe. Yo hasta cuando estoy enferma, yo oro por mí misma. Yo cojo aceite y me oro por mí misma. Yo cuando necesito algo, yo oro por mí misma. Yo le digo al Señor, es que yo quiero que seas tú y yo. Y me cuido porque no jamás estoy diciendo que no creo en profetas ni nada de eso. Yo creo en los profetas, claro que sí, pero hay que desarrollar esa relación con el Señor, que seamos, porque así nadie te mueve, así nadie te mueve. Y tú estás seguro cuando Dios te habla y dar los pasos más directos, porque tú dices, Dios me dijo que hiciera esto. Pero hay que también tener cuidado. Eso, como digo una cosa, digo la otra, ¿verdad? Porque a veces nuestras emociones y nuestra alma pues nos hace confundir. La Biblia dice que el engañoso es el corazón. Esto es algo que se desarrolla con tu búsqueda del Señor, con tu oración, con tus ayunos. Dios te va enseñando y capacitando. Así que, Jacqueline, espero haberte contestado eso. Bueno, no hay más cosas aquí en los comentarios. Déjame ver, espérate, si hay más. Dios habla por medio de las escrituras. Amén, Basilia. Olga puso, Dios les bendiga, hermana, yo también, Él me ha bendecido. Amén. Amén. Yo quisiera, Neini se fue, yo creo que se fue porque no me abrió el micrófono y ella puso aquí, yo no sé de dónde es ella. Me gustaría saber de dónde es ella, si alguien sabe. Si no, yo le pregunto luego. Quisiera preguntarle porque me quedé con eso. Ella dice, vamos a orar quisiera que oráramos por los niños. Quisiera que oráramos por los niños. Quisiera hacer un comentario de David antes de seguir. Irene, se está como que entrecortando y no se escucha bien. Si puedes hablar más duro, de ver si te escucho. Que quisiera hacer un comentario de David antes de despedirnos. Sí, claro que sí, cómo no. Me parece que David, una de las cosas que yo le pedí, eso es en el, Hay una interferencia bien grande, por lo menos yo no te escucho. ¿Soy yo nada más o las están escuchando ustedes? ¿Alguien que pueda contestar? ¿La estaban escuchando o la interferencia era para mí nada más? Mirna, ¿tú la escuchabas? Hay interferencia. Sí hay interferencia. Hay interferencia. ¿Ahora? Trata nuevamente, Irene, a ver. ¿Ah? ¿Me escuchas ahora? Se entrecorta. Mira, a ver, sigue hablando, a ver. Bueno, que a mí me parece interesante porque David tuvo oportunidad de matar a Saúl muchas veces y no lo hizo porque dice, ay de o sea, también un mensaje, pienso yo que también muchas veces no respeta mi iglesia se llama Unión. La iglesia, me imagino que ustedes se congregan, también tienen los nombres, entonces se pelean entre las iglesias. También uno quiere hacer justicia por sus propias manos y trata de hacerlo, y David entiende que el tiempo es solamente de Dios. O sea, él y tuvo muchas veces en su mano la oportunidad. Saúl lo hizo, y yo creo que nosotros, yo le digo, Señor, que me haga tener ese dominio propio de no hacer justicia por nuestras manos tiempo o va a ser. Es tan que tenía que la persona que se acredita la muerte de Saúl, el más eso, porque, oye, o sea, Saúl intentó y tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Entonces, es impresionante
pues porque yo digo, no sé si soy carnal, pero a mí alguien me intenta y oportunidad Hay para mucha él, interferencia. yo lo trataría. Sí. Sí, hay interferencia, pero yo creo que pude sacar lo que estabas hablando, que te dijiste que muchas, para las que no pudieron entender más o menos, ella dice que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl muchas veces y la razón, por decirlo así, porque Saúl lo intentaba matar también y teniendo la oportunidad nunca lo hizo. Entonces ella decía también que muchas veces nosotros, ¿verdad? En las diferentes iglesias, pues queremos guerra entre nosotros y queremos tomar venganza entre nosotros cuando debemos tomar ese ejemplo de David, que él no lo hizo y dijiste ahí al final que muchas veces hasta nosotros mismos, ¿verdad? Como tú, que te hacen algo, pues uno quiere vengarse, pero debemos saber que solamente, ¿verdad? El Señor, que Dios es el que la venganza no es para nosotros, Dios es el que hace justicia por nosotros, esa es la palabra que estaba buscando. Creo que ese fue en general lo que ella estaba hablando y es cierto, es correcto, es una de las cosas que más debemos sacar de David y que en este tiempo, Irene, que en este tiempo no se ve, escasea. Y mira, ahora que hay tantas redes, a veces uno ve en las redes, como tú dices, denominaciones peleándose entre ellos y buscando, aquellos hicieron esto y peleándose entre ellos cuando así no es un mismo pueblo. David no lo hizo, David esperó su turno y con todo y que Saúl lo trataba de matar, él lo respetó hasta el final, hasta que le llegó su tiempo. Y uno ve pastores peleándose ahora entre ellos mismos y esas guerras entre ellos en el mismo pueblo de Dios. Entonces a veces decimos, ¿por qué los de afuera no respetan la iglesia? Pues porque la iglesia misma, el testimonio que está dando, se pelean entre sí, se quieren vengar entre ellos mismos. Si un hermano cae, en vez de taparlo, lo que queremos es poner su pecado, en vez de llamarlo y decirle, hermano, vamos a levantarnos, todos fallamos. No, se exponen, no, yo me entero que más rápido lo ponen en Facebook y lo ponen por donde quiera, el mismo pueblo destruyéndose, cuando eso no es el ejemplo que nos dio David. Y eso es cierto, Irene, yo creo que eso fue la mayoría de lo que dijiste, creo que fue lo que pude sacar y es un punto muy, muy válido. Incluso si lo llevamos también a nosotros, en esto con nosotros, es igual a veces con nuestros esposos, así también. Debemos estar tranquilos, no buscar venganza. Dios se encarga de hacer justicia por nosotros, ¿verdad? Él es la plena confianza en el Señor. Amén. Marianela, ¿quieres decir algo? Sí, yo pienso que la venganza es del Señor, mía la venganza, dice él. Entonces nosotros tenemos que esperar en el Señor lo que vaya a suceder, porque lo que vaya a suceder, si viene el Señor, va a ser perfecto. Exacto, lo dije ahí en el clavo, perfecto, porque quizás yo trate de vengarme y ok, pues ya, ¿y qué saqué? Pero cuando lo hace el Señor, sacamos mucho porque lo hizo el Señor, lo hace bien, sin dañar y lo hace bien. Es cierto, a veces nosotros para querer vengarnos lo dañamos peor todavía. Muy cierto. Amén. ¿Alguien más quiere hablar y decir algo? ¿Aportar algo? Algo que vio en en David, en Samuel. Olga. Hermana, yo quiero agregar algo. Sí, Ajá. yo como usted dijo, hermana, yo estoy bien agradecida con el Señor también porque en el inicio de mi proceso igual yo traté siempre de los 4 que me quedaban todavía conmigo, yo siempre les hablé de la fe, yo siempre les hablé de las oportunidades que Dios nos daba a mis hijos. Yo oraba siempre por ellos y sí, es bien, uno tiene que ser bien cuidadoso al hablar con ellos porque como hay veces ellos están heridos, están dudando. Yo me acuerdo que en las oraciones el Señor, de mi hijo más que nada, mi hijo, el tercero, que ya está grande, él, hermana, como ellos llegaron a mirar que yo no tenía dinero para, pues sí, para comer, porque pues todo se había ahí, o sea, todo se lo había llevado a mi esposo. Entonces, él, ¿sabe qué hizo? Que quiso comenzar supuestamente a ayudarme con dinero, hermanas, y en lo peor, estaba tratando llevaba a uno de sus compañeros, el compañero repartía la droga y como mi hijo manejaba, pues él lo estaba llevando y no sé, un día en oración, hermana, cuando eso sí hay que pedirle mucho al Señor que nos ayude,
me despertó el Espíritu Santo y me dirigió a su cartera de mi hijo. Mis hijos estaban grandes, pero yo nunca les daba más de $2. O sea, pues por algo que se les ofreciera en la escuela. Hermana traía $300. Y dije, no, ¿cómo le hago? Le digo, entonces lo desperté, le dije, Jared, le digo, quiero hablar contigo, despiértate. Y después me dijo, ya hablé con él y no, pues sí, él mismo me confesó, me dijo, oh, es que un amigo me lo dio. Hermanas, Dios sí nos previene y sí es verdad, tenemos que incluir a nuestros hijos en todo esto. Ya están grandes, ya se fueron ahorita casi todos, pero mire, ellos saben ahorita que yo estoy esperando restauración, aunque ellos no estén mucho de acuerdo, porque ya están grandes. Yo siempre trato de decirles, oh, pues sí, tu papá me dio para la renta, oh, pues tu papá me dio para la comida. O sea, siempre tratando, oh, tu papá preguntó por ustedes, dice cómo están los niños. Yo le dije que estaban bien, aunque ellos se molestan, porque están, o sea, todavía están en ese proceso. Pero hermana, yo sí también trato de mezclarlos y orando, hermanas. Yo he mirado la mano de Dios también, porque ellos llaman llorando, que están inquietos. Sí, el Señor contesta, hermanas. Entonces, en nuestra desesperación, a mí me ha tocado mirar como que parece que no hay nada. Ese silencio que a veces da miedo. Yo le voy a ser sincera también, como es la hermana. Luego hay veces, ya nada más estoy con mi hijo, y mi hijo siempre ha sido muy tranquilo. Pero hermana, yo también así, yo digo, wow, ¿y qué si ya hubiese venido el Señor? Y yo aquí también me quedé. A mí ahorita fue muy poco lo que yo escuché, porque estaba yo trabajando y trabajo con otra persona. No puedo, porque me está hablando por acá, estamos trabajando así en común. Entonces, Dios es bien bueno también. Cuando yo no tenía para darles de comer, hermana, un plato de cereal yo lo tuve en la mesa como casi una semana sin leche. Una señora que dice que desde los 3, 4 años dice que ella le dio asco la leche, y era una señora anciana, y me dijo, Olga, yo, mira, quiero que vengas a la casa, pero yo pensé que quería hablar algo conmigo sobre el trabajo, ¿no? Mira que yo compré un cuarto de leche, mira que yo compré unas alitas de, aquí le dicen chicken wings, dice, yo no como esto, mira, Olga, y hasta camarones me dio. Dije, solamente Dios, y el Señor ya me había dado un sueño en Habacuc, sí es en Habacuc, donde dice que aunque mirara vacíos los corrales, yo tenía que confesar que habían borregos, yo no sé, y yo me acuerdo que yo lloraba. Aunque la higuera no florezca y en la viña, dice, aunque la higuera no florezca ni en la viña haya fruto, aunque falte el producto del olivo, con todo Dios te va a proveer. Amén. Hermana, yo lloraba, y como dice la hermana Brenda Liz, nadie sabía de mi proceso, y hasta el día de hoy, hermanas, hay veces yo no tengo, pero yo no le digo a nadie, y yo digo, Señor, yo jamás voy a confesar que a mí me falta algo en mi casa, porque yo te tengo a ti, y yo creo en ti, hermanas, y sí, me da, el Señor me provee, es de bendición. Sí, hay veces que uno se siente como que, ay, no veo nada, pero de verdad, hermanas, el Señor está en el negocio, como dicen. De verdad, hay que creer, y sí, a todos nos pasa eso, la duda, a todos. Yo, hermana, yo de verdad me siento bien agradecida con el Señor, y mismo anoche yo le decía al Señor, porque otra vez me volví a sentir mal, y le decía yo, Señor, mira, yo no te he dicho que por qué me pasa esto, yo nada más, hoy le digo, si lo que tú me das de bendición, tú quieres que yo vaya con un doctor, le digo que el adversario me esté robando las bendiciones que tú me das, Señor. Le digo, me hice un té, y le dije, Señor, yo no sé, pero si tú todo hiciste con tus manos, entonces todo esto es natural, y yo me lo voy a tomar, y me voy a tomar una pastilla. No es la pastilla, eres tú, que tú me vas a sanar. Y gracias a Dios, hermanas, amanecí hasta mejor, no con tantas horas, pero mejor. Y yo estoy bien agradecida, porque yo miro la mano de Dios, mis hermanas, y incluso mi esposo hoy me llamó temprano que si podía venir a la casa a desayunar. Yo estoy mirando la mano de Dios. Yo no sé, pero yo no me quejo con el Señor. Yo solamente le digo, Señor, yo no voy a confesar, y a nadie le voy a decir que yo necesito, porque tú eres mi proveedor, y a mis hijos también.
hermano, yo siempre les digo, el Señor me da, es que el Señor me da. El Señor provee, el Señor me paga mi casa, el Señor me paga el carro, el Señor me paga la aseguranza. Yo no sé, casi estoy pagando más de $2,000 en mis biles, pero el Señor me da. Y la Amén. gloria es para el Señor. Así es, Olga, así es. Y yo no sé si te has escuchado el video que yo tengo en YouTube que yo grabé hablando de las canastas, pero esos son los testimonios que tú tienes que ver, porque ahora que necesitas, tú te tienes que acordar, Señor, como aquel día que me diste los camarones, la leche y me diste aquello, yo necesito ahora. Y si lo hiciste aquel día, lo vas a hacer ahora. Entonces tú comienzas a hablar esa palabra de esa manera y eso es lo que Dios quiere, que esa fe no se pierda y Dios provee, claro que sí. Y si lo hizo ayer, lo va a hacer hoy también. Marianela, estás con el micrófono que lo abre y lo cierra. Yo creo que tú quieres hablar. ¿Quieres hablar? Ahora está apagado. Sí, mira, alzarte la mano, habla. Yo tengo un proceso de la separación de mi esposo, bueno, ya tengo casi 2 años, pero el Señor ha sido bueno porque yo he visto la mano del Señor a través de mi esposo porque Él me ha proveído. Yo sé que el Señor, mi provisión viene del Señor, pero a través de Él, mi esposo a mí me ha dado lo que yo necesito para vivir, lo que me ha dado de comer, me ha dado... Y en esto yo veo que solo Dios, porque he visto personas que de verdad les ha costado mucho. He visto que dice, me voy y chao y te cuidas, como dicen en mi país. Y no, en mi caso el Señor ha sido bueno conmigo a través de Él. A través de Él. Yo tengo 4 hijas, tengo 6 nietos. Mis hijas son 2 casadas, una vive en unión libre y está pasando por el mismo proceso mío. Bueno, el Señor sabe por qué lo hace, pero Dios tiene algo bueno. Yo sé que Dios traerá algo bueno para la vida de todos los que pasamos por un proceso así, porque en Él confiamos, tenemos la mano puesta en Él nada más y seguir confiando, porque como dice usted, aunque la higuera no florezca, con todo eso, Señor, yo le voy a creer a Él. Le voy siguiendo, le sigo creyendo hasta que el Señor venga, porque pronto será, pero parados en la brecha. Amén. Y luchando cada día más. Muchas gracias, buenas noches. Amén. Marianela, tú diste en un punto bien importante y es que por eso es que a mí me gusta esto de los testimonios, porque tú dijiste ahí, yo no la tengo en esa área, ¿verdad? Pues mi esposo me provee. Cuando uno escucha lo que otros están pasando, uno examina su propia situación y uno dice, algo que yo estaba mirando que llevaba quizás una semana con ese, ay Señor, mira lo que estoy pasando, ay Señor, cuando oyes a otra persona, tú dices, Dios mío, no me voy ni a atrever a decirle al Señor nada, porque no se compara a lo que otros están pasando. Sí, exactamente. Entonces, esa es la importancia de nosotros como cristianos, ¿verdad? Hablar estas cosas, hablar sobre la fe, hablar de las cosas que Dios está haciendo, darle la gloria al Señor, porque así tu hermano que está al lado sabe que lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios quiere hacer, ¿entiendes? Así que por eso es que estos cursos son necesarios. Yo de verdad les agradezco que martes tras martes ustedes sigan uniéndose. De verdad que esto no es, como siempre lo digo, lo tengo que decir en todos los meetings. Esto no es por número. A mí si se mete 1, la voy a seguir dando. Si se meten 50, la seguiré dando, porque yo saco beneficio de estas clases. Yo saco beneficio de hablar de la palabra. Este tiempito pudiéramos estar haciendo otra cosa, pero estuvimos aquí 1 hora y media hablando de las maravillas del Señor. Y sabemos que Dios va a ser con nosotros también. Así que antes de irnos, quiero que hagamos una oración específicamente por los niños, ¿verdad? Puso nuestra hermana Neini y llévese esa petición también. Yo voy a investigar de dónde es ella, quiero saber qué está pasando ahí, pero dice que hay muchos niños muertos y que está pasando en estos últimos días. Vamos a orar por esto. También le voy a pasar esa petición al grupo de intercesión de nuestra hermana Árica, que ustedes saben que si necesitan una oración más específica o necesitan ayuda en esto de lo que es la intercesión, guerra espiritual, liberación, cosas que son más profundas, que necesitas hablar o lo que sea, pues Árica está ahí también. Puedes hablarme y yo te dirijo a ella o puedes ir directo donde ella. Amén. El ministerio, ¿verdad? De Perla, gracias al Señor, pues el Señor nos ha provisto con
con gente capacitada para ayudarnos los unos a los otros. Para eso estamos aquí. Así que gracias nuevamente por participar en la clase del día de hoy.